Bueno, yo quiero terminar esta serie con un tema que se va a titular Cuando se acaba el tiempo de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Cuando se acaba el tiempo de Dios. Bueno, nosotros tenemos como seres humanos cristianos y no cristianos muchos conceptos acerca de cómo Dios opera. Y una de las cosas que nosotros muchas veces menospreciamos es el tiempo de Dios. Muchas veces tomamos a menos cuando Dios nos da tiempo en diferentes áreas, tiempo para orar, tiempo para servir, tiempo para arrepentirnos, nos da tiempo de paciencia, de misericordia. Y muchas veces tenemos este concepto de Dios erróneo, que no dice la Biblia. Pensamos que, o olvidamos que la misericordia es eterna, pero también es limitada. El amor de Dios es eterno, pero para muchos es limitado. No que Dios es un Dios limitado, sino que en el tiempo que estamos en esta tierra, Dios nos da tiempo para arrepentimiento, tiempo para salvación, tiempo para perdonar. Y cuando no acudimos a lo que Dios nos ordena, se acaba el tiempo, ¿verdad? Entonces, el libro de Romanos, capítulo 11, verso 22, dice algo que nos aclara muchas cosas acerca de conceptos de Dios. Si usted se preguntaría, ¿por qué se le acabaría la paciencia a Dios? Porque Dios no es un Dios impaciente, pero llega un momento que Dios sí, ¿verdad? Ya se acaba su paciencia y ejecuta de una manera que no nos gusta ni queremos que Él actúe con nosotros así. Romanos 11, 22 dice algo. Obviamente el contexto de este capítulo no lo voy a utilizar porque voy a usar esto nada más como un principio de cómo Dios es. Romanos 11, 22 dice, mira, lo primero que dice la palabra del verso 22, ¿qué es? Mira, en otras palabras, pon atención, entiende, ¿verdad? Mira con detenimiento dos cosas de Dios. Número uno, la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Bueno, el texto dice que miremos lo bueno que es Dios. Dios es muy bueno. Pero luego dice otra palabra que muchas veces sacamos de la ecuación y pensamos que Dios no es un Dios severo. Luego dice, primero dice, mira la bondad de Dios, Dios es bueno, y dice luego, y la severidad. Ahora, aquí la palabra severidad se está refiriendo al poder de Dios cuando Dios ejecuta su juicio, a lo estricto de Dios cuando el Señor tiene que ejecutar algún castigo. Y muchas veces nos gusta tener este Dios fantasioso del Dios de amor que no ejecuta juicio. Y confundimos de que cuando se predica ese tipo de temas, la gente lo confunde con que es un mensaje condenatorio. Es todo lo contrario. El respeto viene y el temor a Dios viene por lo poderoso, por el juicio de Dios, por la condenación que viene de Dios. Y muchas veces olvidamos que Dios, aparte de que es un Dios bueno, también es un Dios severo. Fíjense la condición del texto, seguimos leyendo. Dice, la severidad, lo estricto de Dios, dice, ciertamente para con los que cayeron, los que desobedecen. Esa es la idea. Dice, pero la bondad para contigo. Aquí le está hablando a los gentiles. Lo que pasa es que el Señor vino a su pueblo Israel, a los judíos, no los recibieron. Entonces el mensaje del evangelio se le llevó a los gentiles, aunque muchos judíos sí se salvaron. Pero en primera instancia no los recibieron. Dice Juan, ¿verdad? Que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Más a los que creyeron en su nombre y les recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En la historia que estamos leyendo ahora, en este verso, habla de que Israel en la Biblia se conoce como una rama natural, ¿verdad? Pero nosotros los gentiles, los no judíos, somos una rama injerta. El Señor nos injertó en su pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que dice, para con los que cayeron, dice, la bondad para contigo, aquí nosotros, y luego dice condicionalmente, si permaneces, ¿qué dice? En esa bondad. Pues de otra manera, es decir, de lo contrario, tú también serás cortado. Ahora, aquí nos damos cuenta de cuando se acaba el tiempo limitado que Dios nos da en esta tierra. Miren, en el cielo tendremos todo lo bueno de manera ilimitada. Aquí no. Dios te puede por un tiempo bendecir con finanzas. Por un tiempo te puede dar y en otro momento te puede faltar. De momento puedes durar un tiempo sano físicamente, pero vienen tiempos donde llega la enfermedad.
Llega un momento donde estamos en un tiempo cristiano maravilloso, de celebración, de gozo, de brinco, de todo, pero llegan tiempos difíciles en el camino cristiano. Entonces aquí es donde vemos que Dios, se acaba el tiempo de Dios en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, hay 3 atributos de Dios que muchas veces malinterpretamos. 3 atributos. Número 1, la misericordia. Número 2, la gracia. Y número 3, el amor de Dios. Misericordia, gracia y amor. Esas 3 palabras o atributos de Dios muchas veces confundimos y le atribuimos a esos 3 cosas que Dios no hace. Por ejemplo, ¿qué es misericordia? La definición de misericordia, esta palabra misericordia, significa cuando alguien es movido de manera compasiva con alguien que no tiene la capacidad de pagar alguna deuda pendiente. Es como cuando tú le debes a alguien y ese alguien te dice, y tú le dices, mira, perdóname, no tengo dinero, no he comido, no tengo trabajo. Y la persona te dice, ¿sabes qué? Déjalo así, no me pagues. Es movido a misericordia, es compasiva la persona. La palabra misericordia también habla del amor compasivo expresado en la ayuda hacia aquel que no puede asumir su condena. Eso significa tener misericordia. Es ese dolor interno que usted siente por alguien compasivamente cuando se le demanda algo, pero esa persona no la puede dar o pagar o no tiene la capacidad para responder. La misericordia es el dolor profundo por alguien que se encuentra en alguna necesidad apremiante. Eso es misericordia. Cuando Dios nos vio a todos como seres humanos, el Señor fue movido a misericordia. Pero la misericordia de Dios opera de manera igual con la justicia. Es decir, ¿qué usted cree que pasaría si un juez le tienen a un culpable que le van a traer a su estrado, ¿verdad? Que le van a dictar sentencia a cadena perpetua y el juez no sabe que es su hijo? Y cuando se para enfrente el juez ve que es su hijo legítimo. ¿Cómo usted cree que ese juez se siente? Movido a misericordia, pero tiene que aplicar justicia por la ley. ¿Qué hace? ¿Qué haría este juez? A diferencia de nosotros, la palabra dice que aún nosotros siendo pecadores, el Señor entregó su hijo. Es diferente. O sea, cuando nos trajeron delante del estrado, nosotros no éramos nada de Dios, por así decirlo. Estábamos destituidos de Dios. Dios envía a su Hijo para que por medio del Hijo es donde Él expresa misericordia, gracia y amor. El que rechaza al Hijo no tiene el amor, ni la gracia, ni la misericordia de Dios. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces, este mundo tiene un tiempo limitado para arrepentirse. Dios le da un tiempo a este mundo para que tome la decisión de arrepentirse y aceptar el regalo de su Hijo, para poder disfrutar de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Ahora, usted le pregunta a cualquier persona, especialmente en mi país, los dominicanos son, entre comillas, bien cristianos. Todo el mundo se dice Dios te bendiga, de donde quiera que vas hay un letrero de Cristo viene, hasta los políticos son cristianos, todo el mundo es cristiano. Y lo único que usted nota es un vocabulario cristiano, porque en sí, en el fondo, no son cristianos, no sirven a Dios. Entonces, tenemos esta idea superficial de que Dios es bueno, Dios es amor. Yo conozco gente, incluso familiares, que no creen que hay un infierno y dicen que son cristianos. Y no creen. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué hacemos con la mayor parte de la predicación de Jesús acerca de la condenación eterna? Porque no ha venido el Hijo del Hombre a condenar a nadie, sino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la propia condenación. Entonces, el amor de Dios tiene características como la misericordia y la gracia. Dios quiere que nosotros entendamos que su misericordia es expresada en el Hijo. Esa es la idea. Él envió su Hijo como un regalo para salvación. Miren, no lo tengo aquí, pero busquen su Biblia en este momento, Primera de Juan 2:25, y alguien que lo lea en voz alta, a ver qué dice ahí. Primera de Juan 2:25. Uno que tenga voz de saxofón o de trompeta. Primero que llegue. Primera de Juan 2:25. Está antes de Segunda de Juan. Tengo que ayudarlos, ¿verdad? Soy su pastor. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa. ¿Qué dice? Y esta es la promesa que Él nos
¿Qué nos prometió el Señor? Vida eterna. Ahí se resume la vida cristiana. Él nos prometió, ¿qué? Repitan, la vida eterna. Ahora, ¿dónde en la Biblia dice que nos prometió casa, carro, dinero, fama, etcétera? ¿Dónde dice en la Biblia eso? En ningún lado. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos viviendo en un mundo confundido, en un mundo que piensa que el que más tiene, más es, que el que más ahorra, tendrá más paz y más seguridad. Y nos damos cuenta que la venida de Jesús, la venida del Hijo, la entrega del Hijo como regalo, la palabra dice que su promesa es vida eterna. Bueno, miren, la misericordia de Dios aquí en la tierra específico tiene límites. Vamos al libro de Mateo 18, acompáñenme allá. Usted sabe la historia del rey, el siervo y el consiervo, ¿verdad? Mateo 18, verso 27. No voy a leer la historia completa, usted más o menos se la sabe. Es la historia donde al rey se le lleva, ¿verdad?, a un culpable que le debía una deuda de 10,000 talentos. 10,000 talentos, si lo calculamos a este tiempo presente, serían, vamos a calcularlo por días de trabajo. Hemos calculado que son 60 millones de días de trabajo. Este hombre le debía al rey 60 millones de días de trabajo, trabajando 24 horas al día, sin tomar un segundo de su tiempo para sí. Eso le debía. Ahora, todos entendemos que es imposible pagar eso. En ese tiempo él tenía que trabajar 80 vidas de cada una de 80 años, 24 horas y darle todo lo que se gane al rey para poder cumplir. Entendemos que Jesús utiliza esta analogía para dejarnos saber que es un cálculo imposible, es un número imposible a pagar. Entonces, resumimos que este siervo no podía de ninguna manera pagar a este rey. El versículo 27 dice, el señor de aquel siervo, movido, ¿qué dice? A misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Yo quiero que usted entienda que la misericordia de Dios no es algo que nosotros lo usamos como un cliché, como algo de decir, ay, Dios es misericordioso y ya. Sino que tenemos que cada vez que pensamos en misericordia de Dios, tenemos que mirar al Hijo. Porque el pago fue el Hijo por nuestra deuda. Esos 10,000 talentos que le debe el siervo, o le debía, ¿usted cree que se desaparecieron en el aire? ¿Que se esfumaron en el aire así? Cuando él dijo, está perdonada tu deuda, ¿se desapareció la deuda? No, él la absorbió. ¿Sí entienden eso? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es misericordia y la recibimos, es porque Cristo la asumió en la cruz. Cuando alguien decide perdonarte, es porque ha absorbido el dolor o la carga o la deuda. Las deudas no desaparecen, hay que pagar, dice la justicia. La justicia dice que hay que pagar. Si tú debes 100, ¿cuánto hay que pagar? Hay 100, tienes que pagar 100. Si en tu cuenta de banco dice que debes $1,000, ¿verdad? Y luego tú dices, ay, se desapareció la cuenta. No, no se desaparece. Alguien se puede, ¿verdad?, movido a misericordia, te dice, yo te la pago, pero esa persona pagó. Alguien tiene que pagar. La pregunta es, ¿cómo aceptó este siervo la misericordia del rey? Fíjense que muchos tenemos el concepto de este siervo, donde Dios ha tenido con nosotros misericordia, pero nosotros no tenemos misericordia con los demás. Y la palabra misericordia no solamente es sentirnos apenados por alguien. La misericordia habla de un dolor profundo por los que se pierden, un dolor profundo por aquellos que nos han ofendido y lo perdonamos porque yo fui perdonado. Esa es la misericordia. Pero Dios nos da tiempo. Pero fíjense cómo la misericordia es limitada, porque nos creemos que porque Dios es amor, Dios no va a operar en justicia. ¿Qué dice el verso 30? ¿Cómo actuó este hombre? Este hombre, cuando se encuentra con uno que le debe a él, dice el 30, mas él no quiso perdonarlo. Dice, sino que fue y lo echó en la cárcel. A él le debían, a este siervo, 100 días de trabajo, 3 meses de trabajo, el cual era posible pagar. En comparación a 60 millones de días de trabajo, a él le debían 3 meses de trabajo. 3 meses y 10 días, si quiere ser exacto. Y él no quiso perdonar. Entonces pregunto, ¿con qué fin Dios nos da misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué?
ellos recibirán ¿qué? Misericordia, ¿verdad? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, la misericordia nos exige misericordia. Dice que este hombre no quiso hasta que le pagase la deuda, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, dice, se entristecieron mucho. ¿Saben por qué se entristecieron? Porque conocían que su rey no era así. Se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado. Ahora quiero que noten que el rey hizo misericordia con este hombre. ¿Sí lo pueden ver? Pero vamos a ver cómo el Señor remueve su misericordia ahora. Esa es la idea. Dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No porque me pagaste, porque me rogaste. Dice el 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, ¿se dan cuenta que la misericordia de Dios, la que viene del Hijo, dada, reflejada en Jesús, viene a nuestras vidas para transformar nuestras vidas y tratar al prójimo con la misma misericordia? No solamente perdonar al ofensor, no importa lo que te haya hecho, porque si nosotros ponemos en una lista 60 millones de días de trabajo y 100 días de trabajo, es una diferencia abismal, es algo totalmente opuesto. Y el Señor perdonó por misericordia los 60 millones. Y hay veces que nosotros no podemos tener compasión con 100. Por eso es que el Señor aplica juicio. Por eso le dice, siervo malvado. Le dice, ¿no debías tú también perdonar en la manera que yo perdoné? Verso 34. Entonces su Señor enojado. Ahora, fíjense aquí el cambio, hermanos. De momento el Señor aplica misericordia, pero luego se retracta aquí. ¿Por qué? Porque la misericordia no es un regalo para que nosotros vivamos como queremos. Hay un tiempo que Dios nos da esa misericordia para que la apliquemos a los demás. Miren, la misma misericordia de Dios no solamente ayuda a que perdonemos a los ofensores, sino también que tengamos paciencia con el difícil, pero sobre todo que tengamos misericordia de este mundo. Los cristianos piensan que porque son cristianos son mejores que los que están en el mundo pecando deliberadamente. Eso es un error muy grande, hermanos. Ninguno somos ni más ni menos. Y la misericordia de Dios es dada para que cuando miremos a uno que no es salvo, lo miremos con dolor y compasión y dediquemos todo nuestro tiempo hasta alcanzarlo para Cristo. Esa es la misericordia y Dios nos da tiempo. Y aquí vemos lo que dice el 34. Su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Miren, si él tiene que pagar por días, esto habla de eternidad, porque eran 80 vidas, de cada una 80 años. Nosotros tenemos una vida de 80 años aproximadamente. Él le debía 80 de esas vidas, 80 veces 80 años. Y dice ahí, hasta que le pagase la deuda que le debía. Verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, ¿qué dice? Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí es donde vemos que la misericordia de Dios aquí en la tierra tiene límites. Muchos creen que no, tiene límites. La misericordia demanda misericordia. Tres cosas estamos mirando: misericordia, gracia y amor. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es la gracia? Usted quizás ha escuchado el término cuando dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Es un término que se usa mucho en la iglesia para no obedecer la palabra, para vivir como queremos. Eso es un cliché que usan muchos. No es bíblico eso. Cuando la palabra habla de gracia, queremos entender qué es gracia. Pregunto, ¿la gracia de Dios fue dada para que no cumplamos la ley? ¿O la gracia de Dios fue dada para que podamos cumplir la ley? La gracia es un poder capacitador del corazón. La gracia no es una ignorancia de la ley, es decir, Dios no da gracia e ignora tu pecado. No, la gracia trae tres cosas. Si usted toma notas, apúntelo. Dios nos da en su gracia tiempo, capacidad y herencia. Así le voy a poner, tiempo, capacidad y una herencia. Nos da tiempo porque antes la ley era instantánea su aplicación de justicia. Usted mataba e inmediatamente usted moría. Si usted pecaba algún pecado de muerte, a usted lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban instantáneamente. Conocen la historia de Acán, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, no toques el anatema. No solamente él murió, sino su familia.
Entonces la ley era tajante, no había misericordia en ese sentido. Ahora, en el Antiguo Testamento hay misericordia, pero hay una diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y la ley en Cristo que ahora tenemos. La ley en Cristo que tenemos, por eso es que en el Antiguo Testamento la fe en el Mesías abrazaba misericordia, pero los que no abrazaban la muerte. Entonces, Dios nos da tiempo. Miren, el cristiano y este mundo recibe una gracia limitada acerca de que no ha venido juicio de Dios. ¿Se da cuenta que la ira de Dios no ha sido derramada en este mundo? Si usted mira a Dios, su santidad, y usted mira cómo vive este mundo, estamos viviendo en Sodoma, con más tecnología, más sofisticado, pero Sodoma. O sea, dígame algo que aquí está pasando que no pasaba en Sodoma. Sodoma y Gomorra igual. Quizás eran más salvajes, pero estamos viendo lo mismo en este tiempo, lo mismo. La misma inmoralidad sexual que se veía allí, la misma. Y no ha descendido azufre del cielo. ¿Saben por qué? Porque la crucifixión de Jesús nos ha dado tiempo para arrepentirnos como seres humanos. Hay un tiempo limitado, pero la palabra dice claramente que ese tiempo se va a acabar. El punto aquí importante es que no sabemos cuándo. ¿Qué otra cosa nos da la gracia de Dios? Nos da capacidad, tiempo para que el cristiano en un proceso vaya creciendo lentamente. Cuando pecamos en la obediencia, porque podemos fallar en el camino, Dios dice que nos limpia de toda maldad con su sangre. Esa es la gracia, nos capacita, nos ayuda, nos da tiempo. La gracia nos da capacidad, nos capacita para vivir lo que dice la ley. Porque hoy en día existe la idea de que no, yo no soy perfecto, y es una excusa para no obedecer la Biblia. Dios no está diciendo que seas perfecto en el sentido hoy, pero Dios te está diciendo busca la perfección cada día. Cada día cambia tu corazón por la palabra y el Espíritu. También la gracia nos da herencia, nos da tiempo, nos da capacidad y nos da una herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de Cristo, gracias a lo que Él hizo en la cruz, tenemos un tiempo para no tomarnos el tiempo que queremos, pero un tiempo para ir siendo transformados en un proceso lento. Y no viene la ira de Dios así instantánea al que vive en esta gracia. También nos ha dado la capacidad para poder obedecer la ley. Y la sangre de Jesús, cuando no la cumplimos perfectamente, nos limpia y nos perdona al reconocer que no somos perfectos. Pero también a través de Cristo hemos recibido una herencia eterna en los cielos, no aquí. Por eso dice 1 de Juan 2, 25, que la promesa de Dios es vida eterna. Esa es la promesa. La gracia de Dios nos permite entrar en un proceso de transformación lento de cada día caminando, yendo de gloria en gloria, de transformación en transformación, y tenemos ese proceso donde Dios nos permite. Pero ¿qué pasa con aquellos que pisotean la gracia? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, no, ya eso de la ley, eso era del Antiguo Testamento, ya Dios nos da permiso para hacer de todo? ¿Qué sucede, hermanos? Vamos a Hebreos 10 a ver qué dice. 10:28 de Hebreos. Si usted fuera padre de familia y usted ve que una casa se está incendiando y usted tiene sus hijos y su familia allí, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted le dice a la familia que salga corriendo de allí, porque usted no quiere que nadie se queme, ¿verdad? Ese es el evangelio, ese es el trabajo del evangelio. Hablarnos de una alerta de que una casa se está quemando y debemos huir. Este mundo, de una manera que no se puede ver con los ojos físicos, este mundo se está quemando de manera figurativa, lo digo. Este mundo cada vez está más peor, más difícil, más seco, menos afectivo con la gente, menos respeto. Hoy se respetan más los perros que la gente. Desafortunadamente, hermanos, estamos entrando en un mundo robótico. Y el día que ya comiencen, que no estamos lejos, no, ya estamos robotizados ya. Pero cuando comiencen a cambiar gente por robots, va a haber un sistema muy ordenado robóticamente, pero sin afecto natural. Porque un robot no tiene sentimientos. Y cuando, mira, a veces hay una persona que puede pedirle una oportunidad a un policía así de tú a tú, le dice, mira, por favor, ayúdame que no, se me quedó la licencia en la casa, no sé. Y el policía movido a misericordia te dice, está bien, vete. Pero ¿cómo le dices a un robot que tenga misericordia de ti? Le estoy diciendo esto porque estamos entrando en unos tiempos que pensábamos que iba a ser en los años 2060.
Se está hablando de robots por todos lados, un mundo robotizado. Y cuando seamos gobernados por máquinas, hermanos, no va a haber misericordia ninguna, ni segunda oportunidad, ni chance, como decimos. Estamos entrando en un tiempo difícil. Si la iglesia pierde su afecto y su amor, ¿dónde va a quedar el amor de Dios en esta tierra? Dice Hebreos 10:28. Dice, el que viola la ley de Moisés, el que viola la ley dada a Moisés del Antiguo Testamento, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Irremisiblemente habla de sin misericordia, ¿verdad? Tiene que morir. Verso 29, aquí habla de que la ley antes era aplicada de manera instantánea. Cuando alguien rompía la ley, era la espada sobre esa persona. Pero luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora bien, el contexto de lo que estoy leyendo habla, es un libro que se llama Hebreos, a los judíos que pensaban que podían seguir haciendo sacrificios para ganarse el favor de Dios. En el Antiguo Testamento no complacieron a Dios, dice, holocausto y sacrificios no me agradaron, dijo el Señor. Luego viene el Cordero perfecto, al que Dios le agradó. El Cordero que no necesitaba más nada más que solamente crucificar a Jesús y el Señor iba a estar satisfecho. Pago por los pecados. Encima de eso, algunos judíos querían agregar sacrificios y ritos ceremoniales para atribuirle a Jesús, como hoy vemos muchas religiones, que si Jesús y la Virgen María, que si Jesús y el bautizo, o sea, agregándole a Jesús lo que nada más en Él, nada más en Cristo podemos obtener. Él fue el pago perfecto. Cuando usted ve a Jesús, Cristo, como decía la alabanza, o sea, no tengo que hacer para ser aceptado, sino creer en el Cordero. O sea, Él pagó. Cuando el rey perdonó al siervo, en la historia que leímos en Mateo 18, el siervo lo único que pudo hacer fue alabar a su rey porque lo perdonó sin haber hecho nada. Y cuando usted va a la calle siendo ese siervo y dice, no, el rey me perdonó porque yo soy amiguito de su hijo. O el rey me perdonó porque yo le caigo bien. O el rey me perdonó porque yo soy el que le limpio el castillo o el palacio. Si el rey escucha eso, dice, yo te perdoné por misericordia nada más. Yo absorbí la deuda. Y esos judíos querían atribuirle a Jesús algo más. Y por eso dice el texto, si la ley de Dios del Antiguo Testamento nos mataba de manera instantánea, ¿cuánto mayor castigo pensará si Dios mismo da el sacrificio y nosotros decimos que no es perfecto y le agregamos cosas? Por eso dice, y le hacemos afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia está hablando de que Dios por su gracia proveyó, en la promesa de Abraham dijo, Él se proveerá de cordero, porque ninguno de nosotros podíamos agradarlo. La deuda del rey nadie la podía pagar, el rey tuvo que absorberla. Y cuando decimos que debemos de vivir para Dios, para ir al cielo, portarme bien, ayudar al pobre, ir a la iglesia, nada de eso salva, mis hermanos. Nada más abrazar lo que Cristo hizo en la cruz. Al abrazar eso, eso infunde en nosotros el poder, la capacidad, la gracia, la misericordia, y de ahí vivimos la vida cristiana. Aquí no estamos para dar reglas de siéntate derecho, ora de rodillas, vístete así. Es el Señor que transforma, hermanos. El Señor cambia nuestro corazón cuando abrazamos eso. Dios dice que a su tiempo envió su Hijo. Al tiempo de Dios lo envió y nos salvó. Punto 3 de misericordia, gracia, falta explicar amor. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, muchos tienen el concepto de Dios, del Dios de amor, de que Dios no me va a castigar, de que Dios no castiga. Y yo, cuando ellos dicen eso, dicen, no sé qué Biblia están leyendo, pero la Biblia que yo estoy estudiando sí dice eso. En Hebreos 12, un poquito más adelante, lo que está ahí, usted está en el 10, ¿verdad? 12:6, ¿cómo dice? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, yo creo que los que tienen hijos entienden esto perfectamente. Ahora, si usted no disciplina y azota a su hijo o su hija, usted no lo ama. Porque todos entendemos que todos nosotros nacemos torcidos. Y el proceso de vida es enderezarnos. El proceso de cada día es enderezarnos porque nacemos como un árbol torcido.
Y la disciplina es enderezar, significa disciplinar, poner derecho, enderezar algo torcido. Y la gente piensa, muchos cristianos también, que Dios, el Dios de amor, no me va a castigar, no me va a aplicar juicio o justicia o disciplina. Y tenemos esta idea de ese Dios de amor que no es severo. Ya leímos Romanos 11:22 que Dios es bueno, pero también es severo. Cuando usted entiende este balance, el amor y la severidad de Dios unen dos cosas. Que por el lado del amor usted se enamora de ese Dios en el sentido de padre a hijo y de hijo a padre. Pero en el sentido de severidad usted teme, respeta y le tiene un temor reverente a Dios. Ese es el balance. Porque un hijo que nada más ama a su padre y no lo respeta, no lo ama. Y un hijo que respeta a su padre y no lo ama, ninguna de las dos. El amor tiene que llevar consigo respeto reverente. O sea, hay veces que el hijo, el padre, ¿verdad? Por jugar en cierto sentido con sus hijos, el hijo le pierde respeto. Hay que tener límites. Entonces Dios tiene un límite con nosotros. Él nos ama, nos da la vida, nos suple, nos guarda. Pero Dios demanda respeto, demanda reverencia. Y hoy se está perdiendo el respeto de Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos pensamos que el juicio es para el mundo, ¿verdad? Que viene juicio para el mundo y nosotros estamos ya encapsulados y camino al cielo. Primera de Pedro 4, vamos a leer qué dice. Miren, voy a hacer un paréntesis para explicar esto antes de leer. ¿Qué diferencia hay entre el propósito de este mundo y el propósito de Dios? Y lo voy a explicar así. El sistema de este mundo, la palabra dice que es guiado por Satanás, lo dice claramente, tiene un sentido de enamorarnos más y más cada día de las cosas terrenales. Hacernos olvidar que un día todo se va a acabar. Hacernos sentir que somos eternos aquí, que nunca vamos ni a envejecer ni a morir. Y ese es el sistema entero, de que todo, ¿verdad? Nos vamos a mudar a la Luna, al planeta Marte, o sea, nos vamos a reencarnar aquí, no nos vamos a ir nunca. Ese es el sistema de este mundo, infundir en ti y hacerte olvidar que un día vas a enfrentar a Dios después de la muerte, para bien o para mal. El propósito de Dios, a través de su palabra, es de siempre recordarnos que todo esto pasará, de que un día todo se va a acabar. Un día se va a acabar todo esto, pero hay veces que no creemos eso. Podemos decir amén, pero en la manera que vivimos dice lo contrario. ¿Cuánto nos estamos preparando para su venida? La palabra habla de prepararse para su venida. Estamos preparándonos más para la estadía aquí que su venida. Y aquí nos damos cuenta de algo. Primera de Pedro 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence. Fíjense la idea. Si alguno sufre por ser cristiano, no se avergüence. Sino que dice, glorifique a Dios por ello. Ahora, quiero que noten que aquí el padecimiento tiene que ver con el trato transformador de Dios a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando usted disciplina a sus hijos, ¿usted cree que a ellos le duele? Pregunto, ¿sí o no? ¿Le molesta? Claro que sí. ¿Pero por qué usted lo hace? Porque está formando su carácter, lo está educando. Entonces aquí nos damos cuenta que el padecimiento tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Es necesario este padecimiento. Dice luego el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Es decir, cuando nosotros nos tornamos exigentes con el que no cree, tenemos que ser doblemente exigentes con nosotros. Dice luego, y si primero comienza por nosotros, los cristianos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, aquí nos damos cuenta que cuando usted lee este verso, como que no se ve el amor de Dios ahí. ¿Por qué si Dios me ama no me da lo que le pido? ¿Por qué si Dios me ama no me quita este dolor? ¿Por qué si Dios me ama no resuelve este tipo de problemas? Porque en todo eso el Dios de amor, si eres cristiano, Dios tiene un trato contigo. Y por amor a ti necesitas estar en ese trato. Miren, ¿qué usted cree que es más fácil? ¿Que Dios nos diga, deja ese pecado? ¿O que Dios trate con nosotros para dejar el pecado?
Usted diría que más fácil es que Dios nos diga, pero aquí estamos en este lugar semanalmente hablando de lo mismo y no lo dejamos así tan fácil el pecado. ¿Sabe cuándo dejamos el pecado? Cuando Dios trata con nosotros. Cuando viene el proceso de Dios, cuando viene el dolor que nos hace acercarnos a Él y pedirle ayuda. Miren, ¿cuántos de sus hijos cuando usted le habla la primera cambian? ¿Cuántas veces hay que educarlos para que tiendan su cama, hagan la tarea? Pregunto, ¿cuántas veces hay que enseñarlo a que repitan malas palabras? Una vez la oyen, y luego tú le dices, ¿dónde escuchaste eso? Con una vez la tiran. Pero ¿cuántas veces hay que repetir y repetir para que hablen bien, sean educados, saluden, respeten? Todos los días, ¿por cuántos años? Toda una 20 años, todavía algunos hasta los 25 lo están, ¿verdad?, corrigiendo todavía. O más, 30, 40, 50, 60, quién sabe. Pero ahí vemos que esa disciplina no nos gusta, pero es para nuestro propio bien. Y aquí es donde confundimos el amor de Dios con el amor del mundo. El amor del mundo es apoyador. El amor del mundo es haz lo que tú quieras. Yo no te voy a juzgar a ti. Tú haz lo que quieras porque te amo. Eso no es amor. Si tú tienes un amigo o una amiga y no te dice la verdad, no te ama. Si te la dice a tu espaldas, mucho menos. Entonces, nos damos cuenta que Dios es un Dios que tiene sus tiempos, donde Dios aplica misericordia, gracia, aplica su amor para que nosotros, mientras estamos en esta tierra, abracemos su propósito y su plan. Miren, el Salmo 136, no tienen que buscarlo, verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Luego dice, porque para siempre es su misericordia. Miren, la idea es esta. Todo lo que Dios nos da en esta tierra, todo, espiritual y material, tiene que ver con un propósito eterno. Cuando Dios te da dinero, te voy a poner un ejemplo con el dinero. Dios te da dinero. Dios te lo da con el fin de que tú comas, pagues tu renta, te vistas y de vez en cuando te permite comprar cosas. Pero mayormente es para que seas generoso con el necesitado. Porque cuando Dios te da $100 y tú no compartes con el necesitado, en el día del juicio tú no tienes un peso en tu cuenta del cielo. ¿Sí están entendiendo eso? La palabra dice que si tú no eres rico para con Dios, el día que tú subas arriba te vas a encontrar con la cuenta vacía. Y estoy alegorizando, obviamente. No sabemos si es cuenta de banco, los galardones, no sabemos. Pero para con Dios, el que no es rico, no puede esperar nada del Señor. Entonces hay dos maneras de ahorrar. Hay una manera donde ponemos dinero en el banco y hay otra que es respondiendo en el amor de Dios, ayudando al que necesita. Y a veces, hermanos, cerramos el puño y vemos la gente sufrir. Vemos la gente sufrir. Yo he visto casos, y da pena, de cristianos, donde hay un familiar que me dicen, es que tenemos un tío que está enfermo, no tenemos seguro ni dinero. Y yo le digo, ¿no tienen nada? ¿Casa, carro? Sí, hay un carro nuevo, véndanlo. ¿Qué es más importante, la vida o el carro? No, ese carro me costó a mí. Bueno, sí tienen, pero no tienen amor. Y lo piensan dos veces para vender una propiedad antes que salvar un familiar. ¿Por qué? Porque lo material es más importante ahora. Vivimos en un mundo, hermanos, confundido. O sea, sí, a lo mejor no tenemos dinero en la cuenta del banco, pero si alguien está necesitado y hay que resolverlo, hay que vender, hay que darlo todo. Ese es el amor de Dios. Entonces, por esa razón, cuando Dios demanda de sus hijos, mis hermanos, misericordia, es de eso que está hablando. Perdonar, tolerar en el sentido de que todos somos imperfectos y hay gente difícil, hay gente fácil y nos llevamos ahí entendiendo que no somos perfectos. La misericordia de Dios en esta tierra tiene un tiempo limitado. Vivimos ahora en el tiempo de la misericordia. Esto se va a acabar un día, hermanos. Luego vendrá juicio. En la historia de Lot, Sodoma y Gomorra, el Señor envió 2 ángeles. Envió su misericordia. Y Dios es tan bueno que el Señor nunca ha enviado juicio a un lugar sin primero enviar su salvación. Y entraron los ángeles y le dijeron, salgan de aquí, porque el Señor enviará juicio. El colmo de maldad de Sodoma ha subido a los ojos del Señor. Y el Señor va a acabar con esto. Tiene que eliminarlo. ¿Por qué razón Dios acabaría con un juicio así a toda una ciudad? Que usted va hoy como turista y va a ver cenizas todavía ahí. Todavía hoy cenizas, hace miles de años de eso. Creo que 3.500 años aproximadamente. Todavía hay cenizas allí, ahí no nace nada, ni hierba mala nace allí.
¿Saben por qué Dios eliminó esa ciudad? Para que no se riegue, como un cáncer. Y le dijo a Lot, sal tú y tu familia. Tienen que salir, no miren atrás. Era tiempo de correr. No era tiempo de mirar que si compré mi casa de 3 plantas y dejé mi carro parqueado bien o estacionado, que tengo el dinero en el banco. Era tiempo de correr y dejarlo todo. Tenemos que ser cristianos, hermanos, así, listos para salir corriendo y dejarlo todo. ¿Han visto los fuegos que están pasando en California? Donde de repente estás viendo televisión y ves una lava que viene a tu casa, el fuego forestal, y la gente solamente tiene que correr. Me imagino que le duele perder su casa, su carro, todo. Pero ese fuego así, a veces surgió en Hawái, como la lava acabó con todo. Y esa lava le pasaba por los carros así y los destruía en segundos. Por lo que duramos años trabajando, se pierde en un segundo. Y vivimos al revés, hermanos. Y Dios nos da tiempo para que nosotros un día le demos cuenta. Un día se va a acabar todo esto, pero no lo creemos. Pensamos que somos eternos aquí. Dios tiene un marcado en un calendario su venida, nuestro nacimiento, la muerte, el límite de su misericordia, su juicio para este mundo. Miren, le voy a decir esto parafraseadamente para avanzar. En la Biblia hay un hombre llamado Coré, que era levita. Coré se levantó, bueno, me explico, Dios lo apartó para servir en el tabernáculo con Moisés, Aarón y los demás. Un levita era, por así decir, un ayudante del sacerdote para poder hacer lo ceremonial del tabernáculo, del sacrificio, etcétera, etcétera. Este muchacho, Coré, era un levita, lo señaló el Señor y lo apartó para su servicio. Coré se llenó de celos y envidia contra Moisés y comenzó a criticar, a murmurar y levantó, creo que 250 hombres contra Moisés. Bueno, Moisés habla con Coré y en un momento hasta Moisés mismo se pone delante para que Dios no lo consuma. Ahora, este Coré le consumó la paciencia a Dios. O sea, le acabó la paciencia al Señor y en un momento, Coré volvió a enfrentar a Moisés y dice, Moisés, está bien, yo no fui que le dije a Dios que me llamara. Si tú crees que tú eres el sacerdote y yo no soy el llamado, bueno, vamos a hacer una ceremonia, le dijo, a ver a quién Dios le recibe esa ceremonia. Y al que se la reciba, yo me someto. Así dijo Moisés. Si eres tú, yo tranquilo, porque yo no me llamé. Y en este libro de Números 16:31 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés, estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ahora, ¿en qué tiempo se tomó para que todo esto suceda? Segundos. Segundos, hermanos. Imagínense Coré frente a Moisés, rebelde contra Dios. Se le dio un tiempo para que se arrepienta y siguió. Y el Señor dijo, quítate Moisés, que los voy a consumir. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que a veces olvidamos que es severo. El Dios que cuando obra en esa manera decimos, wow, Señor, ¿y qué fue? O sea, ¿qué pasó con el Dios que yo conozco? Ese es el Dios que la Biblia nos muestra. El Dios que nos da tiempo para nosotros hacer lo que Él nos da. Así como Salomón en Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo. Dios nos da un tiempo para la salvación. Nos predican y nos predican, pero un tiempo que ya, el que no quiere, no quiere. Jesús decía, déjalos, son ciegos días de ciegos. Déjalos, imagínense. Luego que te salva, hay un tiempo de formación, de conocer a Dios, de crecer. Luego hay un tiempo del servicio. Y así el Señor nos lleva de tiempo en tiempo, pero cada uno de esos tiempos tiene límites. Y muchos cristianos han visto el propósito de Dios pasarle por delante, porque no han respondido a esos tiempos. Y ven a otros que Dios lo usa y a ellos no, porque se quedan todavía ahí pensando y mañana y algún día y el Señor es paciente y Él sabe mi situación y nos llenamos de estas ideas y no hacemos nada y la gente perdiéndose. Efesios 5, verso 15, vamos allá. Efesios 5:15. Dice aquí Pablo a los de Efesios, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Luego dice, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí hay dos palabras que quiero utilizar, la palabra aprovechar y luego la voluntad de Dios. Miren, el tiempo es muy valioso y una de las razones por qué lo es porque es dado por Dios. Dios es quien da el tiempo. Cuando el Señor creó el mundo, en Génesis, dice que puso la lumbrera mayor, la menor, y fue, ¿verdad?, el día, o sea, la mañana al día y la luna en la noche. O sea, todo lo organizó para que todo tenga un ciclo, cada día. Y Dios es tan fiel que a pesar de que la vida va empeorando, nos da un día a la vez, el cual usted puede lidiar con un día a la vez. O sea, Dios no le dice, mira, piensa en 6 meses de aquí en adelante. No, Él te dice, enfócate en el día de hoy, porque cada día trae su propio mal. Entonces nos levantamos en la mañana descansados, preparados para trabajar y hacer el quehacer, ¿verdad? Los quehaceres. Pero luego llega la noche y dormimos. Es como que estamos, como quien dice, ¿verdad? Como morimos a ese día y resucitamos al otro. Es una idea más o menos. Y cada día enfrentamos situaciones donde tenemos la capacidad dada por Dios para resolver, enfrentar y agradar a Dios, glorificarle a Él. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que nos enredamos en tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios y luego no podemos glorificarle en el tiempo o en el día porque estamos ocupados en otras cosas. Aquí la palabra dice aprovechando bien el tiempo. Si Dios te dice, miren, imagínese que el Señor en este momento le ponga un sello de expiración a usted. Algunos, cuando le ponga el sello, dice, se vence el mes que viene, el día 15. Y usted se pregunta, ¿qué yo haría de aquí a ese día? A otros dice, te quedan 20 años. A otros le dice, te queda un segundo. Al hombre necio le dijo, esta noche te vienen a pedir tu alma. Imagínense que tuviésemos un sello de expiración. Yo creo que cambiarían muchas cosas. Muchas cosas. Si a mí me dicen que me voy a morir mañana, ¿verdad? Yo creo que me vuelvo loco por ahí predicando. Pero yo me pregunto, ¿por qué no lo hago? Aún no me muera mañana. Esa es la pregunta. Si tú vas a hacer algo diferente al saber que te mueres mañana, hoy, eso es lo que tenemos que vivir haciendo. Porque Dios tiene un tiempo y ninguno sabemos cuándo será el fin. Ni el fin de este mundo, ni el fin de nuestros días. Miren, yo soy sobreviviente de 2 accidentes de muerte, 2. Y uno de ellos casi me mato seco así en un accidente. Hace de eso ya en el 2001, ya hace 8 años eso, ¿no? 18 años. 8 años. Quisiera, ¿verdad? 8 años para tener menos yo. Pero ese accidente, hermanos, a medida que yo fui conociendo al Señor, yo vi que el Señor ahí extendió su misericordia conmigo. Y yo, después que conocí al Señor y ahora que me toca predicar la palabra, muchas veces me lo acuerda, me dice, acuérdate de donde yo te salvé. ¿Por qué me lo acuerda el Señor? Porque nosotros tenemos que saber para qué fin nos ha salvado. Y yo sé que Dios me salvó para esto. Y por eso mi vida es esto. Esa es mi vida, predicar el Evangelio. Eso es todo para mí. Y cuando se me está yendo la mente para un lado o para el otro, siempre me acuerdo de ese día o de esos días que el Señor me salvó. Y el Señor me salvó con un propósito. Hay un rey, es amigo de mi suegra en la Biblia, se llama Ezequías, ¿verdad? Digo que es amigo de mi suegra porque siempre anda ella leyendo esos textos, que le pidió al Señor, antes de morir, 15 años más de vida. ¿Sí ha leído esa historia? Bueno, el día que él se iba a morir, era el tiempo de morir. Pero qué bueno que Dios es tan sabio que nos da una historia así para ver que cuando llegue el tiempo es el tiempo, porque él recibió los 15 años más de vida. ¿Y sabe qué pasó? Hizo lo malo. Se torció. O sea, hasta ahí llegó el límite. El Señor dice, ya, vienes conmigo. Y dice, no, yo quiero más años aquí. Amó más esta tierra y se torció. Entonces Dios sabe hasta dónde llegamos. Hay veces que Dios se lleva gente que decimos, wow, se lo llevó antes de ese tiempo. No, Dios tiene sus tiempos, Él sabe cuándo. Ahora, algunos se lo lleva para que no se pierdan después, pero a otros se lo lleva porque no se han querido arrepentir. Están esas dos partes, hermanos, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo?
Como cristianos, buscando cada día cómo glorificar a Dios. Cómo glorificar a Dios. Y dice al final, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da a nosotros el tiempo. Vamos a ver, para finalizar, el tiempo de tres maneras. Voy a usar 3 puntos. Número 1, el tiempo de la venida del Señor. Segunda de Pedro 3, verso 9. No sé si ha visto usted anuncios de algunos pastores que han anunciado con fecha exacta la venida de Jesús, ¿verdad? Que el Señor me reveló a mí que Él viene tal fecha. Bueno, la Biblia es muy clara cuando dice que nadie sabe. Pablo dice, ustedes no tienen que preguntarme, le dice a los de Tesalonicenses, cuándo viene el Señor, porque ustedes muy bien saben que Él vendrá como ladrón en la noche. Esa es la fecha que nos da. Si usted le pregunta a los ladrones por fecha, ¿cuándo van a robar en su casa? ¿Qué les dice? Pregúntele a un ladrón, ¿verdad? ¿Cuándo tú vas a pasar por mi casa a robar? A ver qué le dice. Obviamente no le va a decir. Dice, no, yo soy ladrón. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Miren, piensen en esto. ¿Usted cree que Dios de momento cambia de planes? Piensen en eso. ¿Usted cree que Dios puede cambiar de planes? Es una pregunta importante. Bueno, en el sentido de su plan eterno no, pero en el sentido terrenal puede. En el sentido de que si le predica a alguien el cual, por ejemplo, me explico para no confundirlos, Nínive dice que iba a juicio y luego se arrepintieron y cambió sus planes. En ese sentido sí, pero en el sentido eterno del reino, la salvación, la eternidad con Él, Él no cambia nada. Él es el alfa y es el omega. Él es el principio y fin. Entonces Él sabe el día que va a venir. Ahora miren bien, Él ha puesto fecha para cuándo va a venir. La razón por qué nosotros no la sabemos sabiamente es para lo mismo por el cual Él no la dice. Suena como Cantinflas ahí, pero bueno. La razón por qué no es para que nosotros vivamos todos los días como si Él viene mañana, hoy. Para que vivamos como si viene en este momento, preparados, esperándolo, con esa actitud. Si nosotros sabemos que Él viene en 10 años, hermanos, nos descristianizamos y un minuto antes nos convertimos. Así es. Porque es el temor de que no sabemos cuándo es que Él viene, es que nos mantiene alejados del pecado. Ese temor es el que nos aleja del mundo. Ese temor de que en cualquier momento puede venir esa predicación de antes que decía, hermanos, el Señor puede llegar ahora mismo. ¿Usted está bien con Dios? ¿Se acuerdan de ese tipo de predicación? Los que están en pecado se van a quedar, no se van a ir. Y creo que aquí nada más 3, claro, es un ejemplo que estoy poniendo. Esa era la predicación de antes. Y tú salías de ahí con la cabeza así y tú decías, wow, yo escuché a un predicador americano, bueno, ya se murió, David Wilkerson. Y al principio de mis días, cuando yo me sentía como lento en mi caminar, yo solamente lo escuchaba a él y me reafirmaba. Porque predicaba un mensaje al corazón. Yo me quedaba así y decía, wow, era como gasolina de carro de carrera que me echaba. Porque predicaba con amor, pero predicaba con firmeza. Ya murió y se fue a la presencia del Señor. Y a veces necesitamos esas predicaciones así que sean fuertes, que nos remeneen para despertar de este sueño y esta pereza. Dice el texto, seguimos leyendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí hay un tiempo donde Dios nos da como seres humanos que es limitado, dice el texto. Él no está dilatando el tiempo, Él está con paciencia esperando con una fecha para que el hombre se arrepienta. Es decir, si Dios quiere, ahora mismo Él hace como Sodoma y envía, ¿verdad?, su fuego del cielo, si Él quiere. Pero Él dice que está siendo paciente a ver si aquellos que están en Sodoma se arrepienten. O sea, no está enviando un juicio instantáneo. Esto es gracias a Jesús, que fue a la cruz. Es decir, la cruz beneficia al no creyente con tiempo y al creyente con tiempo, capacidad y una herencia. Esa es la diferencia. Al mundo Dios le da tiempo, a nosotros nos da tiempo, capacidad y nos da una herencia. La palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando estén desprevenidos en cualquier momento. No sabemos cuándo. La palabra lo dice muy claro. Punto 2, el tiempo del llamado al servicio de Dios. Cuando digo servicio, no me estoy refiriendo dentro de la iglesia.
Me estoy refiriendo a una vida de servicio para Dios, sea en su trabajo, en su casa, en la iglesia, donde sea. Un siervo del Señor. En Lucas 9 el Señor se encuentra con uno que le dice, Señor, te seguiré. Y le dice, el Señor no tiene dónde dormir. ¿Quieres venir? Imagínense, no tiene ni cama. ¿Vienes? Y hablaba de la intención. Otro le dice, te seguiré. Al otro le dijo, Señor, ven, sígueme. Dice, permíteme que primero vaya y me despida. Miren, ese momento en que el Señor lo estaba llamando era el único momento en que el Señor lo iba a llamar de manera personal. Como el rey Agripas, que el Pablo le predicó el evangelio, un rey. Y le predicó el evangelio y él le dice, casi me persuades a ser cristiano. Y le dice Pablo, quiere Dios que por mucho o por poco te conviertas y seas salvo eternamente. Y no recibió el mensaje. Ese era el tiempo afirmado para él y lo rechazó. Y se fue al infierno según la Biblia. Porque no, rechazó el evangelio. Dice, otro día te escucharé. Y aquí nos damos cuenta que hay un tiempo del llamado de Dios, que Dios nos llama para servir. ¿Por qué Dios quiere que sirvamos? Porque hay gente que necesita ayuda, pero hay gente que necesita salvación. Y para eso está la iglesia. Punto 3, el tiempo de arrepentimiento. Apocalipsis 2, versículo 20. Vamos sobre el final ya. Si nosotros somos honestos, cuando la palabra nos confronta y vemos que expone nuestro pecado, al oír esa confrontación decimos, tengo que trabajar en esa área, ¿verdad? Pero al salir de la iglesia o al pasar de los días, nos olvidamos. A muchos le pasa. Y decimos, no en la mente, pero como que lo dejamos por menos. Se nos olvida que Dios nos da un tiempo para arrepentirnos también. Y aquí a esta iglesia lo dice de esta manera. Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas habla de que la iglesia no estaba del todo mal, pero tenía algunas cosas que estaban mal. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, aquí nos damos cuenta de la confrontación del Señor a la iglesia, ¿verdad? Acerca de una mujer que estaba seduciendo a los hombres a la idolatría. Bueno, el verso 21 dice, lean conmigo, y le he dado ¿qué? ¿Para qué? Miren, yo leí este verso, lo he leído mucho. Hace poco lo leí y me impactó. Como que me detuve a pensar que Dios, en este caso, dice, yo le doy tiempo en su pecado para que se arrepienta. Hay un tiempo limitado. Entonces, si volvemos al principio de la enseñanza donde yo decía que tenemos conceptos como que Dios es bueno, es misericordioso, es paciente, le quitamos el límite al tiempo que Él nos da, seguimos en ese pecado y seguimos y no tenemos temor de Dios. Y aquí dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y luego dice el texto, pero no quiere. No quiere. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando ve un corazón que no quiere dejar de pecar? Muchos le llaman a dejar de pecar, es que es duro, sí, pero también quieres pecar. Todo el que peca es porque quiere, nadie peca sin querer. Nosotros obedecemos la palabra sin querer, pero siempre pecamos queriendo. Me estoy refiriendo a que nuestra naturaleza es así, es pecaminosa. Y claro, estoy hablando de pecados prácticos, de repetitivos. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, aquí se le acabó el tiempo, dice el 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente, ¿dónde ando? Creo que de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, ese es el propósito, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios, el Señor, le da tiempo, pero luego que se pasa de ese tiempo limitado, viene el juicio de Dios, la disciplina que ninguno queremos, ni ser arrojados en cama, ni muerte de Dios, etc. Dios, dice el texto, le dio tiempo. Aquí nos damos cuenta que Dios nos da tiempo a nosotros para todo lo que Él nos ordena. Yo recuerdo que una vez una persona me dijo, cuando Dios te dice que hagas algo, en ese tiempo que lo vas a hacer, Él te va a suplir y capacitar
para un propósito específico. Yo recuerdo una vez yo fui a un resort y había una pareja allí que sentí que Dios me movió a hablarles. Yo les hablé, mi esposa y yo los ministramos y todo eso, y la pareja se restauró, estaban casi divorciándose y hoy están sirviendo al Señor, están contentísimos, nosotros muy alegres. Al pasar del tiempo nos dimos cuenta que al hablar del testimonio había alguien allí y esa persona dijo, el Señor me dijo a mí que lo hiciera y yo no lo hice. Ahora, quiero que noten eso, la lección que yo recibí. Yo me moví inmediatamente, yo sentí algo, un fuego por esa persona y me le acerqué, no los conocía. Y le dije, mira, siento de Dios que esto y esto. De ahí en adelante ya tenemos una relación muy bonita. En ese momento yo actué, pero luego que pasó el tiempo, había otra persona en la conversación mientras testificábamos de lo que pasó. Y esa persona dijo, el Señor a mí me habló y yo tuve miedo. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando Dios te dice que hagas algo y tú no vas, ¿qué sucede? Lo hace otro. Eso nos da a entender que Dios no nos necesita a nosotros. Dios nos da el privilegio de servirle. Y cuando Dios nos llama, nos da un tiempo para nosotros responder a ese llamado o a esa orden. Y Dios va a usar al que diga, heme aquí, no al que sabe mucho, ni al capacitado, ni al más bonito, ni más rico, es al que diga, heme aquí. Y 12 discípulos que eran de Galilea, eran del campo, no sabían ni hablar bien, dijeron, heme aquí. Y a eso los hizo apóstoles, del cual hoy todos leemos y estudiamos para salvación. Eso lo hace Dios. El Señor vino a los fariseos y no quisieron, y se fue a los galileos y ellos sí quisieron. Y dejaron sus redes porque era tiempo de seguir al Señor. Dejaron a su papá, dejaron todo. El que no niega su vida, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hay un tiempo determinado donde el Señor nos da a cada uno para que podamos responder. En la parábola de los talentos, el Señor le entregó a cada uno 5, 2 y 1. Y dice la Biblia, no tienen que buscarlo, se lo voy a leer, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Un día yo tendré que dar cuenta de todo lo que estoy haciendo aquí. Un día ya no más voy a tener que venir al servicio los domingos o viernes o sábado a predicar. Un día estaré frente al Señor que me entregó la obra. Un día voy a estar dando cuenta de todo, finanzas, ovejas, de mi familia, de mi esposa, de mi vida, de mi intimidad, de todo. Y Dios con una lista diciéndome aquí, un tiempo vendrá donde todos estaremos ahí. Quiero terminar con Lucas 21, 34. ¿Está contento, Josecito? Lucas 21, versículo 34. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos, de todos nosotros. Fíjense este verso, hermano. Dice, mirad también por vosotros mismos. Aquí esta palabra que Jesús usa, mirad por vosotros, habla de detenerse a solas o en un sentido íntimo y mirar la realidad de lo que vivimos, de lo que la palabra nos enseña. Tomar un momento y mirar adentro. Mirar por vosotros, ¿verdad? Considerarnos a nosotros, cómo estoy con Dios, en qué ando, cómo estoy glorificando a Dios o no. Esa es la idea. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Vivimos en un mundo muy glotón, ¿verdad? Donde hoy no se come por hambre, sino nada más por comer y comer. Dice, y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día que nadie tiene fecha, solo Dios. Dice, porque como un lazo, ¿cuántos son aquí? ¿Han podido ver cuando los que cuidan caballos o vacas tienen el lazo como el látigo? ¿Han visto un látigo? ¿Han visto la rapidez de un látigo? Así, rápido. Bueno, esta palabra como lazo, obviamente habla de la rapidez, ¿verdad? De ese movimiento. Porque como un lazo puede ser también la idea de una trampa, cuando se pone un lazo y la trampa lo agarra, ¿verdad? Dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, todos. Dice el 36, velad pues, ¿cuándo? En todo tiempo. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Ahora, aquí es donde viene la confusión de este mundo.
esta palabra, cuando habla de todo aquello que vendrá, nosotros no lo vamos a entender con los ojos físicos, porque el mundo va aparentemente de progreso en progreso, de tecnología en tecnología, de comodidad a comodidad, y no vamos a ver inmediatamente como el anticristo y todo lo que la Biblia dice en el sentido de maldad, no se va a ver así. La maldad que hoy estamos viendo, hermanos, es la sequedad del afecto natural de las familias. La falta de amor, la falta de responsabilidad del padre de familia, la falta de la sumisión de la esposa, del esposo, la falta del respeto de los hijos a los padres. Y de ahí sale toda una familia rebelde a una sociedad y forman parte de todo este caos y esta confusión de este mundo. Es en la casa donde comienza todo. Y por eso dice, para que seáis tenidos por dignos y escapar de todo esto que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Imagínense, mis hermanos. Dios tiene un tiempo limitado en todo el sentido. Nos da un tiempo para su llamado, nos da un tiempo para arrepentimiento, nos da un tiempo para su venida, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y a veces olvidamos esos tiempos, olvidamos de que un día ya no más. Yo recuerdo cuando tenía 5 años, luego 15, 20, hoy tengo 40 años. Ha pasado el tiempo ya. Y un día tendré 60 si el Señor no ha venido, y luego 80 y ya, se acabó todo, mis hermanos. Pero agarrados de la promesa de su eterna promesa que ya leímos en 1 de Juan 2:25, Él nos ha prometido vida eterna. Y todo cristiano debe vivir preparándose para la vida eterna, no para la vida aquí. Somos extranjeros, ¿qué más? Y peregrinos sobre esta tierra. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos alienta, Señor, nos despierta, mi Dios, en esta pereza que hoy podemos ver en tu iglesia también, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar esto en serio, de saber que un día, Señor, un día, mi buen Dios, tú vas a pedir cuenta a todos nosotros, Señor, de manera en particular, individual, y tendremos que dar cuentas a ti, Señor. Sabemos que cada día se torna más difícil este mundo, Señor. La carne más débil, el amor a lo material más fuerte, y la iglesia, Señor, se seca, mi Dios, por dentro. Te pedimos que no nos dejes, Señor, que tengas misericordia, Señor, paciencia para con nosotros y que cada uno podamos, mi buen Dios, dar respuesta a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.